Y con muchísimo gusto estamos recibiendo al psicólogo Roberto Balaguer, especialista además en la relación que se ha venido desarrollando en estos últimos 10, 15, 20 años, ya nos lo dirá él, de los niños, adolescentes y la tecnología, porque antes no había redes, ahora sí las hay, así que sin duda ha tenido que venirse adaptando, como todos, que todos somos generalmente ahora alumnos permanentes. Bienvenido, Roberto, un Muchas placer gracias. tenerte aquí. Igualmente. Eso, ¿no? ¿Cómo has venido adaptando tu trabajo personalmente? Después ya nos meteremos en el tema. Cuando la herramienta va cambiando y genera una incidencia en los vínculos, además. Sin duda. En realidad, a mí me pasa digamos, que yo ya por el año 99, o sea, estamos hablando del siglo pasado, a partir de además de episodios, en aquel caso eran los primeros episodios de ciberbullying. Fíjate que estamos hablando del año 99, 2000, ya había en los tablones de anuncios, que era una cosa muy rudimentaria desde el punto de vista tecnológico, pero ya habían episodios, digamos, de ciberbullying. Y la gente no entendía nada. Imagínate que ahí estamos hablando de 50 millones de personas conectadas, más o menos, o sea, nada comparado con los 3.000 y pico que hay hoy, ¿no? Entonces, yo fui uno de los que dije, wow, acá hay algo, digamos, interesante, acá hay algo que se viene, y me puse a investigar realmente desde esa época en adelante, y ha pasado por delante mío 1001 fenómenos, ¿no? Y el crecimiento exponencial, pero digamos, si querés, yo me preparé y tuve en aquel momento casi la certeza, ¿no? de que esto no iba a ser un tema solo de máquinas, un tema solo de redes, sino que venía para cambiar las formas de vincularnos, la forma de estar en el mundo, la forma de socializar y hasta la manera de presentarnos en el mundo y de accionar y de generar movimientos de todo tipo, ¿no? Desde movimientos políticos, sociales, hasta, digamos, imbricarse también con las distintas problemáticas juveniles, adolescentes, ¿no? Como es el caso que hoy nos convoca, ¿no? Que es, bueno, esto de la autolesión, que en realidad también, si vos mirás ahí, tenés en los últimos años, y ahí capaz que sí, 10, 15, como tú bien decías, tenés una cantidad, digamos, de referencias de sitios web, de los llamados influencers, que tienen más o menos una década, como personajes principales de la red, que también en muchos casos están vinculados a estos fenómenos donde se promueve, se busca, digamos, generar distintos tipos de desafíos, algunos vinculados a la actividad física, otros a la actividad alimentaria, otros, digamos, a actividades que son más extremas, por así decirlo, pero que hacen que algunas personas, ¿verdad?, en determinados momentos, bueno, hagan carne con eso, ¿no? Tomen ese desafío y empiecen a llevarlo, ya no, digamos, a un visionado en el ámbito de las redes sociales, ¿no? Que están viendo un video, sino que lo trasladan, digamos, al liceo, a la escuela, al barrio, ¿no? Y empiezan a pasar cosas a partir de eso, ¿no? Yo trato de compararme, ¿no? De comparar mi infancia o mi adolescencia con la actualidad. Yo decía, hoy seguramente yo hubiera seguramente tuve muchísimas más heridas que cualquiera de los muchachos que se autoinfligieron. Me refiero de los golpes que nos dábamos, de las caídas de bicicleta, de los partidos de fútbol. Exacto. Y terminábamos, seguramente te habrá pasado a vos también, ¿no? Por una cuestión de edad, ¿no? Bastante malherido, ni te digo los veranos, ¿no? Lo que pasa es que era la norma, digamos. Ahora pregunto, ¿cuál es la diferencia, no? Es porque los desafíos son generalmente positivos. Nosotros nos desafiábamos a que no le tocas timbre a aquello y salimos corriendo. Ahora, cuando el desafío termina con suicidate, y esto no es un invento. No. Esto es una realidad. Esto, recordemos, vayamos para atrás, el fenómeno aquel de ballena azul, ¿no? Que era también un desafío que se había hecho viral, que el último paso, digamos, era, bueno, quítate la vida, ¿no? Pero ahí hay que analizar varias cosas y me gusta mucho lo que decís, digamos, de esa comparativa, porque yo que trabajo mucho con adolescentes, con padres, permanentemente te dicen, bueno, yo estoy perdido porque yo tengo la referencia de la vereda, ¿no? Tengo la referencia de la calle, del árbol, de la plaza, pero que era acotado geográficamente, era un lugar, un contexto
que terminaba siendo conocido, ¿no? Acá es como, digamos, para hacer un comparativo y poder poner intentar ayudar, digamos, a la gente en esto. Es como si cada día que vos abrieras, digamos, la puerta de la calle, ¿no? La vereda, algunos días fuera esa, ¿no? Y otros días fuera otra, fuera en otro barrio, otro día fuera en otro barrio bastante más alejado, con otra gente, en otro día podría ser en otro país, con otro idioma, ¿no? En otro día podría ser en el mismo día irte cambiando de un lugar a otro. Entonces, cada vez que vos abrís esa puerta de la calle, que en nuestro caso era acotado, era la cuadra, ¿no? En la infancia era la cuadra, y ya cuando crecías ibas hasta la otra cuadra, ¿no? Y ya cuando eras un poquito más grande, de repente tenías como un perímetro ahí de 2, 3 cuadras a la redonda en el cual digamos, te manejabas, ¿no? Hoy esas cuadras, ¿no? Las tenemos que cambiar por páginas web, influencers, temáticas, sitios, chats, grupos de WhatsApp cambiantes, ¿no? Con, digamos, en un nivel de complejidad y en un nivel de heterogeneidad absolutamente incomparable con nuestro tiempo. O sea, no hay punto de comparación en el sentido de la variedad y la cantidad. Sí hay en el sentido, digamos, de que, en definitiva, en determinadas edades vos salís al mundo, vos querés salir al mundo, ¿no? Y querés salir al mundo y además, en este caso, porque también acá hay que hacer algunas diferencias, en el caso, por ejemplo, de las chicas, ¿no? Perdón, estoy aguantando una tos hace rato. En el caso de las chicas, sí, ¿no? Los tipos de desafíos que puede haber generalmente, ¿no? Están más vinculados, por ejemplo, al manejo del cuerpo, a la belleza, ¿no? Esto ha ido cambiando con el correr de los años, pero cuando uno analiza, ¿no? Los impactos mayores tienen que ver, digamos, con la belleza, con el cuerpo, con el cabello, con la cara, aspectos que hacen, digamos, a lo clásicamente llamado femenino. Y hay muy poco, aunque en los últimos años ha ido creciendo, hay muy poco de este tipo de desafíos como más de a ver si te animás a hacer tal cosa. Eso es bastante más característico, ¿verdad?, del género masculino, ¿no? Desde siempre, desde tiempos inmemoriales, e inclusive, ¿no? Si uno rastrea a los que les gusta de repente entender un poquito más la comparativa de nuestras sociedades con sociedades tradicionales, en el mundo, digamos, de la antropología está lleno, digamos, de rituales de iniciación, rituales de pasaje, en diferentes edades. En algunas tribus empiezan a los 10, 11 años, en otros a los 3, en otros más tardíamente, que son ritos de iniciación en los cuales, ¿verdad?, hay una serie de desafíos que los chiquilines se involucran porque eso le da una suerte como de carne de adultez, ¿no? La sociedad occidental en los últimos, yo te diría ya en las últimas décadas, ya finales del siglo pasado, perdió mucho de esos ritos de iniciación. Hay muy pocos, si vos te pones a pensar, bueno, ¿qué determina en una chica, por ejemplo, un rito de pasaje a ser mujer? La fiesta de 15. Y en el varón, no hay, no tenemos. Eso es bueno, eso es malo, eso es, ¿no? Entonces, en muchos casos, digamos, cuando aparecen este tipo de desafíos, son como una suerte de oportunidad también para, para sentirse que pueden, para demostrar frente a sí mismo y frente al grupo, digamos, que uno es capaz, que no se acobarda. Y esto tiene que ver también, digamos, con también ciertos atributos masculinos, pero también, digamos, enmarcados, ¿no?, en una serie de valores que también en las últimas décadas han ido variando, es decir, la demostración de virilidad, la demostración de, ¿cómo decirlo?, de valentía, ¿verdad?, ha dejado paso a otro tipo, digamos, de atributos masculinos como más valorados, ¿no? Entonces, si además a todo eso, ¿no?, que ya es bastante, le sumás una situación, digamos, post-pandemia, en la cual, digamos, vos tenés un umbral mucho más bajo de tolerancia a las angustias, a las ansiedades, porque venimos de un tiempo en el cual, fue muy estresante, ¿no? Para muchos, algunos más, para otros menos, para otros fue mejor, ¿no? También hay de todo, pero digamos que en múltiples casos pasa eso. Entonces vos tenés como la tormenta perfecta, porque esto
digamos, no cualquiera se engancha en estas cosas cuando no son realmente un ritual verdaderamente de pasaje. Pero para aquellos de repente que se sienten más débiles, fragilizados, que la han pasado mal, es como una oportunidad de decir, bueno, con esto, digamos, gano el año, ¿no? Con esto salvo este periodo que no me vengo sintiendo del todo bien, y con esto logro, ¿no? Y viste que cuando uno logra algo, no importa la edad que tenga, no importa, digamos, el contexto en el que esté, siempre es un estímulo, siempre es un incentivo para seguir adelante, ¿no? Entonces, te hice un recorrido, digamos, de algo más macro antropológico, de algo más vinculado a la adolescencia y particularmente a la adolescencia masculina, y en un contexto, en un caldo de cultivo que, digamos, hace que algo que está en el borde, ¿no? Porque en el borde entre juego y no juego, porque puede haber presiones sociales, puede haber, digamos, esto es decir, bueno, no seas, ¿no? Gallina, metete en esto, no seas cobarde, metete en esto, o sea, seguramente haya presiones sociales como pasa en esto, digamos, hace la tormenta perfecta para que, bueno, tengamos hoy que estar charlando y hablando de repente gurises de 10, 11, 12 años que terminan jugando una suerte de juego border, porque insisto, puede comenzar siendo un juego y después cuando ya uno no lo disfruta, cuando se siente presionado, cuando tiene que cumplir, el juego no cumple con esas características. Un juego siempre es una actividad libre, que uno puede, digamos, salirse cuando quiera, claro, ¿no? Y esto entra dentro de otro contexto. Absolutamente. Ahora, teniendo en cuenta esto y pasando de lo virtual a lo presencial, bien, ¿estamos maduros como para tener una libreta de conducir a los 16 años? Digo, te engancho este tema porque me parece que andamos ahí, ¿no? En cuanto a edades. Lo que pasa que, mira, acá hay una cosa que yo creo que es bien interesante, ¿no? Es decir, las edades, digamos, de paso, porque la libreta, por ejemplo, ves, trajiste un buen tema porque de alguna forma es uno de los carnés de adulto, es uno de los carnés de pasaje, es decir, no tengo libreta, digamos, soy más adulto, soy más autónomo, no, soy más independiente. El tema, creo que a los 16 y 18 años hay niveles de responsabilidad que son cambiantes. Ahora, dicho esto, también te diré, uno conoce, ¿no? a los grandes volantes, incluso, y no te estoy hablando solamente de aquellos que son campeones de Fórmula 1, campeones de rally, que cuando se los entrevista, ¿no? Y siempre es muy interesante escuchar esas cosas, todos aprendieron a manejar a los 10, 11, 12, 13 años, ¿no? Y jamás han tenido un accidente de repente en la calle, porque son las más de las veces súper precavidos. Pueden tener un accidente en una carrera, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que una cosa es salir, digamos, al mundo de la calle, ¿no? Donde hay muchas variables, y otra cosa es el aprendizaje del manejo. Claro. Que si me preguntás a mí, ojalá fuera mucho antes que los propios 16. Ojalá enseñáramos a los gurises cuando son mucho más plásticos, cuando tienen mucho miedo, cuando tienen mucha capacidad, digamos, de incorporar y automatizar, ¿no? Procedimientos que se vuelven después mecánicos y que son, digamos, que pueden garantizarnos mayor seguridad. Ojalá lo pudieran hacer antes. Y seguramente, o sea, esto puede sonar hasta controversial y polémico. Pero no nos pondrías en la calle. Pero no lo pondría en la calle. O por lo menos en Montevideo. No lo pondría, no lo pondría ni en la calle, ni en Montevideo, ni en un balneario tampoco, ¿no? Los pondría, digamos, de repente en lugares que estuvieran diseñados para eso. Poder manejar. ¿No? Porque es bien sencillo, digamos, el aprendizaje de la conducción no es no tiene variables que sean por fuera de otros tipos de aprendizaje. Tiene aprendizajes específicos. De hecho, tenés un teórico, tenés reglas y después tenés una serie de clases que es lo que te permite, digamos, sentir que sos más o menos avesado para hacerlo. Ahora, si empezáramos antes, ¿no? Insisto, enseñar, no, digamos, sacar a la calle, ¿no? Quizás ahí tendríamos una cosa para discutir mucho más interesante que
si la libreta a los 16 o a los 18 años, que para eso también hay datos. Ahí uno puede agarrar los datos y decir, miren, en el mundo los que tienen los 16, a los que tienen los 18, tal cosa. El otro asunto es que entre los 16 o los 15 y los 20 y pico, vos tenés un momento vital de toma de riesgos, que comenzó ya a los 10, 11 con lo que veníamos hablando, pero se fue acrecentando y recién empieza a bajar finales de los 20 y pico. Entonces, tenemos que saber, tenemos que entender también que, digamos, en esa zona, en esa franja etaria, vos tenés una cantidad de gente que puede estar habilitada técnicamente y teóricamente, pero que va a tomar mucho más riesgos que de repente posterior. Entonces, a mí me gustaría que las discusiones fueran, a veces me parece un poco más basadas en evidencia, basadas en datos, no basadas en una discusión real sobre qué es lo que puede hacer que cuando uno salga a la calle o cuando tus hijos salgan a la calle, vos no te quedes temblando. Claro. Mejor cierre imposible. Muchísimas gracias, Roberto. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Realmente, muchas gracias. Y hasta la próxima. Cómo no, con mucho gusto. Sí.